Atrasamos Ahora, mucho. bueno, bueno. Bueno, no, yo decía, no para esperar a más compañeros porque no sé si vayan a conectarse más, sino sobre todo porque vamos a empezar con esa partecita más bien administrativa, de informaciones y eso, pero bueno, creo que eso también es bueno que quede registrado, ¿no es cierto? Sí, es Bien, cierto. eso. Bien, entonces, Nelis, yo te cedo la palabra. Eres ahora nuestra anfitriona. De paso, yo les comento que tengo que dar una clase afuera de la ciudad, en otra ciudad. Tengo que movilizarme y eso hace que me tenga que desconectar en un ratito, con mucha pena, pero yo después voy a ver la grabación. Así que eso, saludarles y decirles que acá estamos. Bueno, gracias, Carmen. Bienvenidas, Pilar, Mario, Briseida, Edgar, Eduardo, Carlos, Guillermo, Alex, Denia y Amaral. Nosotros aquí presentes, es una alegría también reunirnos una vez más este viernes, el último viernes del mes. Y la agenda de nuestra reunión hoy estamos con esta bienvenida y si alguien tiene algún punto así antes de la reunión. Y después vamos a seguir con la parte que Denia nos va a conducir un poquito, una parte más de reflexión y también de participación nuestra a partir de la lectura de la introducción de nuestra primera toma del libro. Y finalmente, para concluir, nosotros vamos a hacer a lectura del documento de los recursos de Claxo, que también Denia nos hizo el favor de hacer un súper resumen para saber qué es lo que podemos aprovechar de este recurso, además de la sala virtual de Zoom que Claxo nos ayuda. Y si tuvier cualquier outro tema que gostaríamos de hablar en ese momento, pues para eso son esos espacios mensuales para nosotros crecer como articulación centroamericana y crecer como red o Istmo y en ese grupo de trabajo también profundizar y enriquecer nuestras reflexiones. Entonces, si alguien tiene algo para decir, bien, y si no, paso la palabra para Denia para ya empezar con esta primera parte. Gracias, Briseida. Pero no habíamos quedado que primero empezamos con lo de Claxo. Es así, ¿verdad? Sí, ok, ok, entonces está Ok, bien. Y tal Amaral, vez, ¿querías decir y algo? tal vez, Elise, antes de pasar a ese punto, tenemos aquí personas que se están conectando por primera vez. Entonces, tal vez podrían dar una pequeña presentación de ellos, de ellas, por favor, para conocerlos, si es posible, antes de Sí, pasar la palabra a Denny. me parece muy bien, gracias, Amaral. Entonces, me gustaría invitar a Eduardo, Eduardo que fue tan recibido efusivamente. ¿Podría presentarse, Eduardo, por favor? Claro, buenos días, mucho gusto. Soy Eduardo Fonseca de Costa Rica y soy parte del núcleo del RAI, así que acá estamos a la orden. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Bienvenido aquí en este grupo internacional y con diferentes temas. ¿Quién más? Guillermo. Guillermo, bienvenido. No, perdón, solamente Eduardo, si quieres, porque no todo el mundo está familiarizado y sabe, si puedes contar un poquito qué es el núcleo RAI y qué hace, qué ha hecho, sería muy lindo. Gracias. Sí, bueno, resumiendo un poco ahí, esta es toda la parte artística, ¿verdad? Que tiene que ver de difusión con oísmo. Entonces, principalmente hemos estado en los últimos año y medio, sí, aproximadamente, en el programa de entrevistas Frontera Arrasada a diferentes representantes, sea, digamos, más consolidadas, consolidados o emergentes de distintos campos artísticos en la región, discutiendo siempre desde la perspectiva pues sísmica. También hemos estado tratando de generar opinión, ya sea de los integrantes o si no, pues invitando personas a alimentar la página con artículos y demás. Y ahí pues
Hicimos también una muestra, una exposición artística en la última, que fue el último encuentro de Claxo, si no estoy mal, en México, ¿verdad? Allá también tuvimos una participación y ahora estamos pues viendo varios ahí proyectos, darle continuidad a estos que mencionaba y ver qué otras cosas podemos hacer y articular acá, al menos de mi parte, pues gustosamente conectándome para conocer las otras personas que están en el GT, ¿verdad? Y ver qué otras sincronías podemos generar y intercambiar, que es muy valioso. Gracias, Eduardo. Después quería hablar hasta con usted porque hay otra persona aquí de Costa Rica que es Javier Alvarado, que fue invitado también para participar de nuestra red, bien en el núcleo RAI también sobre la parte más artística. ¿Quién más Ah, que... buenísimo. Ok, Guillermo, ¿sí? Hola, mucho gusto a todos y a todas. Soy Guillermo Fernández Sampié, originario de Nicaragua. Realmente me identifico como centroamericano, siempre me he identificado como centroamericano. Radico en México desde hace ya muchos años. Soy profesor de asignatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, me entusiasma mucho la perspectiva que ofrece el grupo ISMO de trabajo, y por eso me integré y bueno, agradezco especialmente a Carmen Elena la invitación. También estoy integrado en el grupo sobre violencia de Centroamérica de CLACS, porque son dos temas que me interesan mucho. Ok, muchas gracias, Guillermo. Bienvenido. Qué bueno su participación y presencia. ¿Qué más? Nicolasa, bienvenida, Nicolasa. Estás aquí con nosotros. ¿Quiere presentarse? Sí, hola, buenos días, buenos días. Nicolasa Terreros, de acá de la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, desde Panamá. Un gusto de saludarles, ¿verdad? De estar acá presente. Tuvimos en la primera sesión, pero bueno, creo que al igual que otros colegas que ya han hablado, creo que el ser parte de este grupo de trabajo de Claxo, esto representa una oportunidad primero para nuestras universidades y sobre todo para nuestros países en esta permanente búsqueda de paradigmas, perspectivas, miradas que necesariamente debemos hacer desde la sociología y las ciencias sociales en general frente pues a las nuevas realidades que nos plantean nuestros contextos centroamericanos, y creo que desde aquí pues para las universidades especialmente podemos, digamos, compartir, intercambiar esta gran riqueza que podemos tener cada una y cada una de nosotras desde nuestras propias experiencias de trabajo. Y bueno, importante pues que ya empezamos a configurar propuestas de trabajo que nos van a permitir hacer, digamos, esfuerzos colectivos a través de las investigaciones que ya se han ido planteando y de las cuales pues nosotros vamos a ser parte de ellas dos. Así que bueno, un gusto saludarles y estar acá. Gracias, Nicolasa, bienvenida. ¿Quién más que no estaba en la primera reunión y le gustaría presentarse? Pilar, bienvenida, Pilar querida. Abra su micrófono, ¿sí? Ok. Muchas gracias, me emociona muchísimo estar con ustedes. Agradezco también la invitación y la aceptación a participar en el grupo. Yo estudio literatura centroamericana, soy una apasionada de la literatura centroamericana y particularmente las continuidades y rupturas en los últimos años que ha habido en corrientes literarias, tratando siempre de hacer una relación con el contexto intelectual y sociohistórico, político de Centroamérica. Ese es a lo que me dedico, pues, ¿no? Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Pilar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yosahandi, bienvenida. ¿Pronuncié bien su nombre? Sí, gracias. Perdón, pero me acabo de conectar. Bienvenida. Gracias. ¿Usted quiere presentarse?
Bueno, soy mexicana, profesora de lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo un doctorado en literatura y mis líneas de investigación están relacionadas con la literatura centroamericana, con personajes marginales, con literatura escrita por mujeres sobre todo, y el entrecruzamiento entre la literatura indígena prehispánica y la actual. Son mis líneas de investigación ahorita. Qué enriquecedor. Muchas gracias y bienvenida a esta reunión. Ah, Gracias a ustedes. ¿Alguien más que no estuvo en la reunión pasada y gustaría de presentarse? Entonces, creo que podemos seguir, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, Denia. Sí, bueno, primero me alegra muchísimo ver a tanta gente y además me entusiasma mucho también ver esos cruces transdisciplinarios, ¿no? Atrevidos, me encanta eso, arte, literatura. Yo soy antropóloga, para quienes no saben, y entonces creo que muchas veces encontramos, por lo menos en mi universidad, hay un esfuerzo y una voluntad muy grande de generar programas transdisciplinarios y me parece que este es un excelente ejercicio para pensar qué es la transdisciplinaridad. Eh, y en este caso en particular, reconfigurando, digamos, un objeto de estudio que podría ser esa Centroamérica, digamos, de diferentes ángulos y en tensión para construir esto que llamamos Centroamérica. Pero bueno, antes habíamos quedado la semana pasada, bueno, la vez pasada, el mes pasado, de dar algunas referencias posibles de los espacios que Claxo tiene gracias, Nelly, estás compartiendo el documento, ¿no? Intentando. De que Claxo tiene para, digamos, para los grupos de trabajo. Yo tengo que decir a las personas que están aquí que tienen más vínculo con Claxo durante más tiempo, en los años anteriores, en los trienios anteriores, Claxo designaba un fondo especializado para los grupos de trabajo que podíamos utilizarlo. Sí, Maral, ¿me estás diciendo algo? Ah, No, un monto yes. pequeñito. Gracias, Amaral, por la observación. Un pequeño monto, gracias, Nelis, por poner el texto, un pequeño monto que podíamos administrar y generalmente estaba vinculado a las actividades que Claxo tenía. Bueno, de un tiempo para acá, o más bien en este nuevo trienio, el espacio cambió, la propuesta cambió, la forma de vincular y de financiar a los grupos de trabajo cambió, pero aún así eh, eh, hay varias cosas y varios espacios que nos parecen importantes. Y una de las cosas más importantes y que son la guía de de nuestro grupo de trabajo es el plan de trabajo que elaboramos. Después podríamos pasarles el link, porque no sé si en este momento lo pasamos, pero después les podríamos pasar el link para que ustedes exploren el plan de trabajo y ver si algunas de las actividades que ustedes tienen en sus propias universidades, en lo que hacen, en sus investigaciones, se puedan conectar, porque aquí la idea no es generar más trabajo del que ya tenemos. Todos, yo sé, todos estamos saturados y como locos de trabajo. La idea es juntar, ¿no? Y que un trabajo... Perdón, una cosita chiquitita. El enlace fue compartido a través del mail, del último que enviamos. Me gustaría saber si están llegando, creo que sí, que por eso están acá presentes, pero si está llegando correctamente la información, si están pudiendo abrir los links, porque sí estamos compartiendo, el enlace fue compartido en el mail. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, sí, yo creo que es muy importante como dar una pequeña revisada y potencializar, digamos, algunas de las cosas que están ahí, vinculándolo con las cosas que hacemos. Es decir, mi idea es no generar más trabajo, sino que el trabajo, los proyectos de investigación, los otros grupos donde estamos, potencializarlo a través de este plan de trabajo, juntándonos un poco más de gente. Ahora, hay una cosa muy importante. El plan de trabajo
no está escrito en piedra. Si alguien quiere colocar algún elemento más, una actividad, o algunas personas de aquí consideran que podríamos articular algo, y no para allá, sino tal vez para el próximo año, porque es un plan de 3 años, adelante, ¿verdad? Es decir, aunque el plan de trabajo es una guía, también lo vemos como una especie de sombrilla, y también pueden hacer pequeños cambios, no hay ningún problema en eso. Tengo que decirles que Claxo es bastante flexible, y realmente nuestras experiencias de los grupos anteriores es muy curioso, porque hacemos un plan de trabajo y al final el plan de trabajo se modifica bastante, terminamos haciendo muchas actividades, y quizás no necesariamente las actividades del plan de trabajo, pero terminamos haciendo muchas actividades. De hecho, esta es la tercera, digamos, la tercera vez que estamos con Claxo. Entonces, eso creo que es muy importante mencionarlo. Después, el Claxo es una plataforma excelente para difusión de las actividades. Tiene diferentes plataformas, y realmente poco las utilizamos. Ahí yo tengo una sugerencia que me parece muy linda, que podríamos pensar en algo conjunto, no, digamos, no hacerlo individual, sino pensar 2 o 3 personas de un tema común, ¿verdad? Qué sé yo, la compañera hablaba de la literatura y género, y alguien que trabaja en género en Centroamérica, hacer como algún vínculo, como, ¿verdad? Espacios donde podamos al mismo tiempo aprovechar esos espacios de difusión, pero también eventualmente conectar con algunas de las personas que hacemos parte del grupo de trabajo. También hay una lista grande, y ahí vienen y también es accesible por internet, de quiénes son las personas que hacen parte del GT. Muchas veces a mí me ha tocado, por X tema que necesito investigar en la universidad y no tengo, pues voy al grupo de trabajo Claxo, les escribo, y eso es un buen comienzo de hacer articulación. Tal vez la persona no esté aquí, no pueda estar todo el tiempo, pero ese es un espacio muy importante para fomentar el intercambio entre nosotros. Entonces pueden ser también intercambios directos, ¿no? También está el área de publicaciones, que ya ustedes conocen, me imagino, los que han tenido el vínculo con Claxo. Está la colección de libros Claxo, que Amaral nos está apoyando mucho en eso. Alguna idea que tengan, algún interés, ahí se comunican con Amaral, ya tiene bastante experiencia, creo que son como 4 libros, Amaral, o 3, que ya has hecho con Claxo. ¿Ves? Sí, 4. Entonces creo que ahí todos, obviamente con la perspectiva centroamericana, ¿verdad? Pero ahí hay un espacio importante. Yo diría que es bastante rápido, no ponen tantas trabas, obviamente libros virtuales, pero también, y otra cosa que Claxo tiene es que busca alianzas con las universidades, entonces también eso puede ser un espacio. Ya lo hemos hecho, este libro fue así, ¿no? Alianzas con otras universidades. Y hay otro espacio que se llaman los boletines, que son aquel tipo de publicaciones cortas, rápidas. Hicimos uno sobre la pandemia. Creo que en algún momento pensamos que algunas de las actividades virtuales se pueden transformar en pequeños boletines. Con la pandemia fue una experiencia muy bonita, porque lo que hicimos fue, desde cada país de Centroamérica, contamos cómo fue la experiencia, digamos, de la pandemia, políticas sociales, manifestaciones, etcétera, etcétera, y de eso sacaron pequeños artículos y salió un boletín. Entonces, hay digamos, esa idea de conectar. Y muchas veces tenemos muchas reuniones de Zoom, y perfectamente podrían ser utilizadas reuniones no tanto, pero algún evento virtual, y podrían ser utilizadas para esto. En el plan de trabajo ahí se colocan algunos temas, pero creo que también podríamos aprovechar ese espacio. ¿Qué otra cosa? Bueno, están todos los participantes de los grupos de trabajo tienen otras, digamos, áreas o programas que si les interesa, como la red de programas, las convocatorias de investigación, las iniciativas de comunicación. Es decir, constantemente ustedes, que son miembros del GT, reciben comunicaciones de Claxo con diferentes actividades, y entonces ahí es preciso, digamos, si les interesa, pueden participar. También, bueno, como saben, nosotros tenemos una página web de la articulación UISMO, que también muchas veces
hacemos publicaciones en conjunto, en ambas, tanto en Claxo como en la articulación. Otra cosa muy importante que generalmente hacíamos, ya hace tiempo no hacemos, acostumbrábamos a hacer declaraciones, es decir, ante un hecho a nivel centroamericano que nos impacta, hacemos alguna declaración, hicimos varias, y también a nivel de alguno de los países, ¿no? Si algo sucede en alguno de los países, también. Entonces, si alguno o algo corto, que al mismo tiempo funciona como una especie de denuncia, de posicionamiento político, pero también funciona como divulgación, porque como ya hablamos la semana pasada, hay una invisibilidad, sobre todo en el Cono Sur, y entonces ha funcionado de manera interesante, por lo menos estas declaraciones. Yo recuerdo que yo hice una con el asesinato de Sergio Rojas y se comunicaron varias personas del Cono Sur, Sergio Rojas, un líder indígena aquí en Costa Rica. Y bueno, digamos, funciona, como les digo, tiene esos dos canales, ¿no? De posicionamiento político, pero también de informativo. Y bueno, otro elemento, vamos a ver, otro elemento importante que me parece necesario discutirlo, y era lo que Sofía estaba refiriendo al correo electrónico que yo le envié, es que en este trienio Claxo definió como, a ver, la manera a través de la cual distribuir los fondos es con este dispositivo que ellos llaman de plataformas para el diálogo social, los PDF. Bueno, obviamente esto responde a una exigencia de los organismos de cooperación internacional de Claxo. Sin embargo, digamos, ese es como el canal a través del cual los grupos de trabajo van a acceder a fondos, es decir, concursando en algunas convocatorias, y eso estamos en duda, o si es que nosotros como grupo de trabajo podemos proponer algo que también podría ser, es decir, y en alguna medida Amaral nos sugería en una reunión la semana pasada, bueno, podemos pensar una plataforma para el diálogo social centroamericana, cruzar con los temas que estamos trabajando y de manera transdisciplinar. Sin embargo, por eso fue la consulta que le hice a Sofía en el correo electrónico que ella mencionó al inicio. ¿Podemos hacer esto, nosotros proponerlo, que eso sería lindísimo, tal vez hacerlo para el próximo año, que la articulación ISMO cumple 10 años, o tenemos que restringirnos a las convocatorias que le hace Claxo? Nelly, si puedes bajar un poquito para que vean como los 8 ejes estratégicos de de estas plataformas para el diálogo, ¿no? Estoy llevando mucho tiempo en esto, pero ahí ustedes pueden compartir y ver el material, pero son 8, ¿cómo podemos decirlo? Como 8 grandes ejes temáticos sobre los cuales todos tienen, a ver, todos de alguna forma tienen vínculo con nuestra Centroamérica. En este momento, si no me equivoco, se abrió la convocatoria para hacer un espacio de diálogo relacionado al tema de desigualdades. Está abierta la convocatoria. Incluso por ahí estamos intentando motivar a algunos de los colegas que sabemos que están en el GT, que trabajan en ese tema, que tal vez podría ser, bueno. Y bueno, los demás recursos, no voy a tardar mucho tiempo en esto, ya nos atrasamos mucho. Ustedes lo podrían ver ahí, y creo que en algún momento podríamos dejar una de estas sesiones. Yo no sé, Guillermo colocó algo. Ajá, claro, Guillermo, con mucho gusto. Sí, ya estoy respondiendo a Guillermo. Disculpa, Denia, es que ese documento, Guillermo, está en el correo que envié antier de la invitación. Ahí está el documento. Si usted puede confirmar que recibió, si no, yo le envío a usted personalmente, ¿ok, Guillermo? Ok. Perfecto, sí. Sí, exacto. Lo que pasa es que está en un link, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero bueno, en fin, yo creo que tal vez sería importante, sería muy bonito que tal vez una de estas sesiones
pensáramos, un poco más avanzadas, pensáramos en una reunión única y exclusivamente para aprovechar estos espacios y generar algo desde este grupo aquí, no para allá, pero tal vez para el próximo año, ¿verdad? Sobre todo el próximo año que Articulación cumple 10 años, entonces creo que podemos dejar un espacio para que todos pensemos en algo que, digamos, que podríamos proponerle a Claxo. Bueno, vamos a esperar la respuesta de Sofía, pero si es así, creo que sería muy importante pensar en algo en ese sentido. Y, Nelis, ¿vos podés bajar un poquito para ver? Es que yo aquí estoy dándole al mouse y no baja. Bueno, lo que hablaba de las convocatorias de investigación que encontraron esta opción de un 50% de los recursos asignados a actividades. Esto es un poco lo que estoy pensando que tal vez para el próximo año. Y si estas convocatorias, digamos, si es posible adquirir estos fondos, no únicamente con convocatorias, con temáticas restrictas, sino nosotros podemos proponer algo, que eso fue la pregunta que le hice, tal vez podríamos pensar en organizar alguna actividad, este tipo de plataformas para el diálogo, que dicho sea de paso, Huismo siempre lo ha hecho, que es implicar, invitar y dialogar y construir cosas con los movimientos sociales, que me parece algo que siempre he estado en la vena Claxo, en la vena Huismo. Creo que sería un espacio muy bonito para el próximo año. En fin, y por último, la Secretaría Claxo está... vamos a ver, está pensando la manera de proponer una convocatoria para pequeños fondos para los grupos de trabajo, como dice ahí, que sirvan para complementos. Son pequeños fondos, no es muchos. Como decía Amaral, si ya este era así poquito, yo no sé, este va a ser como un hilito, pero bueno, es un dinero ahí y vamos a estar desde la coordinación, vamos a estar atentas y atentos a esto y les vamos a informar porque tal vez podríamos apoyar alguna cosa ahí. Bueno, por el momento yo creo que es eso. Si sale alguna otra cosa más, ahí lo conversamos. Si tenemos la información de Sofía, yo les aviso y para que podamos pensar, no sé, a mí me gustaría que podríamos pensar en alguna actividad en conjunto. Y no sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta. Ok, no, listo. Bueno, a lo que venimos. Aquí hay ¿cómo se llama? Una banda musical que Eduardo debe conocer y Nelly también. Entonces, empieza todos sus conciertos así, a lo que venimos. De swing criollo costarricense. Después podemos hablar. Interesante si hay una palabra que swing y criollo no es una contradicción, pero este país está así, ¿no? Swing criollo costarricense, en fin. Ok, hoy nos convocaba algo que la verdad que a mí me entusiasma muchísimo, porque era enfrentarme constantemente a algunos dilemas cuando pensamos el tema de lo centroamericano, la centroamericanidad, cuando colocamos todos esos interrogantes con relación al tema de región. Y un poco siento yo con experiencia académica, un poco con nostalgia tal vez, y otro poco con incertidumbres, creo yo, y de una manera, digamos, bastante meditada. Escribimos la introducción del libro que yo creo que ustedes leyeron, bueno, espero que hayan leído o por lo menos le hayan dado una miradita. Y cada vez que cada frase fue bien analizada, pues, a veces duramos 2 o 3 reuniones para construir una idea, porque teníamos posiciones diferentes y además queríamos que la reflexión que estábamos teniendo en ese momento, es una reflexión viva, quedara transmitida en la introducción. Pero una de las cosas, y digo dilemas, que a los que yo por lo menos me enfrentaba cuando pensaba mucho esto, y me enfrenté y dialogué mucho con los autores de este libro, son como 2 cosas
Una es cómo lo que esta propuesta, de una forma epistemológica, me interpela el trabajo que hago, ¿no? ¿Cómo lo vinculo con lo que yo estoy trabajando? Si estoy tan anclada, por lo menos mi trabajo, estoy tan anclada en el tema de los movimientos sociales indígenas, en caso particular en Costa Rica y en Nicaragua, las formas de territorialización autónoma, legal, digamos, y por vía de hecho que se dan en esos países, que era lo que estaba trabajando en ese momento y continúo trabajando ahora, ¿cómo lo vinculo con toda esta reflexión sobre Centroamérica? ¿Cómo incorporo en esto que hago esa nueva perspectiva? ¿Cómo contribuyo a ello? Y por otra parte, con los autores y autoras del libro, cuando nos empezaban a llegar los textos, no sé si se acuerdan, Amaral, Carmen, Alexander, y nosotros insistimos en que sean personas de 2 países centroamericanos y que trataran de construir un texto con una visión centroamericana, era casi que imposible para ellos, sobre todo por por el recurso metodológico, es decir, por los datos, sobre todo para personas de las ciencias políticas, historia, sociología, y bueno, incluso antropología también, eh, era casi imposible huir de los datos definidos por países. Había que hacer un esfuerzo muy grande para lograr integrar y conseguir datos de la misma naturaleza y característica y calidad para todos los países, ¿no? Y era muy difícil también hacer algunas reflexiones sin comparativas, sin no hacer referencia al Estado-Nación, ¿verdad? Que era un poco al inicio la propuesta, atreverse a hablar con una perspectiva más regional. En algunos momentos pensamos que si hablamos del Pacífico de Centroamérica, porque tiene unas particularidades muy interesantes, históricas, culturales, y tienen que ver con el ingreso del desarrollo, del capitalismo, ¿no? El Pacífico Centroamericano, o si hablamos del Caribe Centroamericano, digamos, como una región que también tiene sus conexiones y sus particularidades. Yo diría que muchísimo más conexiones el Caribe Centroamericano que el Pacífico. O si hablamos partes bajas, partes altas, o si hablamos de las redes de relaciones de las élites o de la empresa privada, o si hablamos de los movimientos sociales y sus articulaciones centroamericanas. Bueno, eso siempre generó un espacio de reto y de desafío, pero también de ganas de compartir con las personas cómo lo ven, cómo lo sienten. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió que para esta sesión leamos la introducción y nos cuenten, nos digan qué impresiones, qué ideas, qué sensaciones les deja esta lectura en relación a las investigaciones que ustedes realizan, ¿verdad? Es un poco esta era la idea. Entonces, no sé si alguien quisiera empezar a atreverse, decir algo, qué le pareció, si tuvieron la oportunidad de leer. No sé si alguno de mis compañeros, Amaral o Alexander, quisiera decir algo al respecto para iniciar. Pero me gustaría escucharles. Eso, Alex. Sí, perdón, Dani. No, muy rápido. Creo que esta provocación que nos hace esta idea de discusión a partir de esta lectura compartida acá es bastante importante, seguro un camino fructífero, pero nomás mencionar algo que comentaste de la producción de este primer tomo de esta colección Perspectiva Ísmica, ¿no? Al recibir la recepción de los textos. Yo creo que acá haciendo una reflexión abierta, ¿no? Entre nosotros, tal vez haya habido un error de nuestra parte, que creo que es parte de esta reflexión viva, como decís, sobre qué podría ser la perspectiva ísmica y una clave epistemológica, ¿ok? Pero error en el sentido de que no ha sido el reto de producción de los textos en la clave que sugerimos y tal como hemos recibido, es
no ha sido una perspectiva ísmica, sino, como mencionaste vos misma, Denia, una perspectiva centroamericana. Entonces, ahí hay un tema también de provocación al propio debate, que es esta diferencia entre una noción ísmica, tal como hemos estado intentando desarrollar y provocar también, y centroamericana, que tiene el debate sobre la noción de región en el centro mismo del problema, no solo de lo que es la región centroamericana, sino de la categoría región per se. Entonces, claro, recibir textos y una perspectiva ísmica que nosotros mismos no hemos planteado bien lo que significa y que está abierto ahorita para el debate, no iba a dar abasto, no íbamos a lograr tener textos con esto, sino, es decir, lo que hemos propuesto al final fue una recepción de textos en perspectiva centroamericana, buscando en este esfuerzo de textos compartidos de dos nacionalidades, digamos, ¿no? De dos países, pero que no implica esto necesariamente en una perspectiva ísmica, ¿verdad? Bueno, nada, comentar esto porque creo que también aporta al debate mismo que estamos promoviendo hoy. Perfecto. ¿Quién empieza? Mario, adelante. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a ver cómo surfeamos en la ola de este debate al que proponen. He leído atentamente todo el libro y sobre todo la introducción que han redactado ustedes para llegar a tratar de conceptualizar qué sea perspectiva étnica y ese prólogo de Nora Garita, de la socióloga costarricense, creo. Ustedes han llegado a decir que perspectiva étnica o la han definido como una unidad heterogénea, que es más que la suma de sus partes, más que una región homogénea, que de algún modo implica la territorialidad, digamos, esta definición como un movimiento epistémico, como un camino de reflexión, antes que una teoría, una invitación a pensar acerca de los significados de Centroamérica en cuanto región, a partir de temáticas específicas de la realidad sociopolítica y de diversos núcleos relacionales que ustedes lo desarrollan muy sucintamente, ¿no? La base empírica que toman para llegar a definición son los nodos de situaciones que transitan las fronteras nacionales y ponen como caso el autoritarismo, que es algo que roza tangencialmente la investigación que estoy llevando adelante. Ahora, ese constructo que ustedes han desarrollado como perspectiva étnica viene de toda una larga introducción que ustedes desarrollan, que casi tiene el mismo punto de partida que lo que hace Nora Garita, ¿no? Cuando hablan, tomando la expresión de Pablo Neruda, de la dulce cintura de América. Ustedes hablan de una idea puente, de un puente continental, para llegar a esa noción de perspectiva étnica. Misma idea que también surge en el prólogo de Norita cuando habla de la idea puente, antes con el Abya-Yala, ahora en una relación entre continentes o de este flujo migratorio donde hay muchos que persiguen esperanzas y van hacia otros rumbos. Ahora, esa idea puente, y me detengo en esto que dicen ahorita, pero muy al pasar, pero a mí me quedó y me impactó porque es lo que siento en los 10 años. Yo soy de Argentina, muy lejos de Centroamérica, pero con experiencia de haber vivido y de ir permanentemente a la región, sobre todo a lo que le llaman ustedes Triángulo Norte, cuando hacen esa disección de la región, fundamentalmente en El Salvador, esa idea de visión vacía de Centroamérica, sin sentido de identidad. Nora lo deja pasar en un renglón de su escrito. Visión vacía de Centroamérica sin sentido de identidad. A reflexionar sobre estos 10 años de vivencia en El Salvador y en Guatemala, en mi caso particularmente, y cómo por allí el constructo de los nacionalismos muy potentes, muy fuertes, inclusive que en la jerga popular ni la denominación de uno a otro es aquel es salvadoreño, aquel es costarricense, sino aquel es tico, aquel es catracho, aquel
es guanaco. Estas ideas fuertes de los nacionalismos al propio tiempo se contrasta con esta falta de perspectiva de esta visión vacía de la región. En muy pocos estratos he percibido esta idea de constructo como que somos una unidad, aunque heterogénea, pero que conformamos un corpus, que nos identificamos del resto, sino que permanentemente nos cerramos sobre nosotros mismos, estos ismos casi son mucho más concéntricos. Mi investigación, lo dije la reunión pasada, para los que se suman ahora, se basa en analizar el surgimiento de los liderazgos en escenarios de conflicto y tomando, bajo un estudio de caso, el surgimiento de un liderazgo de derecha y por qué surgen los liderazgos en la derecha, particularmente en el caso de El Salvador, cómo fue que una figura tan contradictoria en sí misma en la historia salvadoreña como Roberto Aubizón haya elegido un partido que gobernó 20 años y haya llegado a ser líder. Una persona que no tenía influencia de nivel económico, pues no era de las élites norteamericanas, salió de las Fuerzas Armadas para dirigir un partido político. ¿Cómo llegó a ser líder? Bueno, a partir de esa investigación se destraban muchas otras análisis sobre el surgimiento en sí mismo de los liderazgos en América Latina, sobre el surgimiento de los liderazgos en América Latina. A esta investigación la estructura en el marco de un contexto. Y en ese contexto, cada vez que me enfrenté con la bibliografía de salvadoreños que escriben sobre historia, sobre política, sobre antropología, siempre me encontraba como El Salvador dentro de un esquema de tensión geopolítica dominado por un norte dominante y la idea de Guerra Fría siempre como permeando que todo lo que pasó es producto de la Guerra Fría y producto de la influencia americana. Yo trato de salirme por esa variable dominante en la academia, y por eso para mí es tan potente la idea de istmo centroamericano, de esta construcción que han logrado hacer ustedes. Ahora, esa construcción que han logrado hacer ustedes todavía no responde a esto que plantea Nora, ¿no? Esta visión vacía sin sentido de identidad. No sé si la idea de istmo centroamericano, de perspectiva ítmica, le confiere identidad, quizá que no haya sido el fin de este constructo que todavía es emergente, que se sigue construyendo por lo que he podido leer en todos sus escritos, que parte de analizar nuevas situaciones que de algún modo permean las fronteras nacionales, se inscriben en la región, pero esta idea de puente que está a lo largo de todo el escrito, cuando pienso en la noción de puente, es que une dos riberas, une dos contextos. Esta idea de puente, que es permanente en todos los escritos, desde la literatura, de la política, de la historia, de la antropología, muchas veces, la idea de paso, pero nunca de esencia, nunca del que soy. Por eso me parece, a mí me ha resultado muy de algún modo importante para el trabajo que estoy llevando adelante de investigación, esta idea del sentido de identidad. Porque me sirve para las construcciones de la investigación propia, pero también para ir intentando entender una región que siempre mira al norte, siempre está de paso, siempre mira a otro lugar. Por lo menos en los últimos 10 años, lo que me ha tocado vivir, a mí me tocó vivir y hasta entrevistar a las columnas migrantes que iban en las mareas humanas hacia el norte, 2016, 2017, 2018, y era muy potente esa imagen de catrachos, yendo hacia la búsqueda de la esperanza. Entonces, no había nada que lo sujete, el sentido de identidad no estaba presente, la realidad se lo imposibilitaba. Entonces, yo celebro, lo dije la vez pasada, luego de la explicación de Alexander, celebro la integración a este grupo, y para mí ha sido un placer leer el trabajo y esta perspectiva que creo que hay que seguir construyendo, ¿no? Me sirvió de mucho y les agradezco. Perfecto, Mario, perfecto, me encanta. Bueno, mucho que decir. Tengo mucho que decir, pero ok, Eduardo, no hay problema. Mucho que decir, pero no sé si alguien más quisiera de los... eso, Guillermo. Adelante, Guillermo. Sí, a mí, bueno,
yo le felicito realmente porque se nota, se ve que es un esfuerzo enorme, ¿verdad? Ante un desafío también que es descomunal. Me llamó la atención que hayas dicho que pasaron hasta 3 horas discutiendo una idea y todo, y creo que eso se percibe, de que hay mucho esfuerzo intelectual y la idea en su conjunto, o sea, de pensar Centroamérica desde una nueva perspectiva que se ha dado llamar ísmica, pero pensar en esta idea, que recupera en cierta manera el antiguo ideal unionista o de identidad nacional centroamericana. Se me hace muy valioso y yo pienso que, o bueno, puedo hablar de las sugerencias, de las ideas que me generó y las inquietudes también y reflexiones que me generó el texto, ¿verdad? Que siento que también debo de leer una vez más con mayor detenimiento. Una de ellas es, en primer lugar, pensar la idea de la unidad que oscila en dos vertientes, en dos variantes, ¿verdad? Bueno, por un lado me preguntaba si verdaderamente existe este imaginario de la unidad centroamericana. Yo mismo me he sentido centroamericano y esto tiene que ver con, digamos, con cierta práctica política desarrollada o participación política desarrollada hace muchos años en Nicaragua y también por la misma conciencia que trató de promover la revolución sandinista en cuanto a la unidad centroamericana y a la unidad latinoamericana, por ejemplo, en los años 80, que iba mucho más allá del internacionalismo, sino que sentirse verdaderamente como parte de una región que trata de liberarse y de construir su verdadera identidad, no su verdadera identidad, sino que una identidad propia, un proyecto político propio frente a lo que ha sido la tradicional subordinación y dominación estadounidense, ¿verdad? Entonces, pensando en eso y bueno, por las referencias históricas que hace el texto, me preguntaba, bueno, ¿verdaderamente existía, ha existido, existe una conciencia de unidad centroamericana, un imaginario? ¿Qué tan fuerte es? Yo creo que subsiste en dos vertientes, decía. Una que considero que es a nivel de los pueblos, de los subordinados, este, de los subalternos, ¿verdad? De las capas populares, como queramos llamarlos, de los oprimidos, que está ese imaginario ahí latente y que uno lo vive, güey. Cuando uno viaja por Centroamérica, por tierra y escucha y habla y se queda en ese espacio fronterizo, ve que ahí está latente esa idea de sentirse centroamericano, aunque sin obviar las diferencias, sin omitirlas. Y por otro lado, también está en cierto discurso de las élites o de los gobiernos, ¿verdad? Lo vemos en los documentos del SICA, de la integración centroamericana, en muchas declaraciones, en las constituciones mismas, ¿verdad? Tal país es parte de una nación más grande, que en algún momento se va a volver a unir, pero que eso queda nada más en retórica, porque en la práctica no se, no se es consecuente, ¿verdad? Se dice eso, pero se hace otra cosa. Y un ejemplo de esto lo vimos, por ejemplo, ahorita con la crisis que generó la pandemia provocada por el COVID-19, donde incluso cada país no hubo una unión centroamericana o de los gobiernos para tratar de gestionar la vacuna. Cada uno incluso se estuvo peleando y disputando por su lado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí vemos que pues no estaba este sentimiento de unidad, incluso había acusaciones, se cerraron las fronteras, en fin, eh, vemos que eso no está latente. Eh, entonces eso me parece por eso muy interesante y muy importante este esfuerzo, porque por otro lado siento que la realidad misma, eh, pese a las diferencias históricas que existen, va de alguna manera creando más características que van haciendo mucho más similares a los distintos países. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo diría, y es algo que también he venido, bueno, haciendo algunas anotaciones sobre esto,
que por ejemplo, Costa Rica, que ha sido casi una realidad aparte, una excepcionalidad centroamericana, de hecho se ha centroamericanizado, particularmente después eh, de la disputa que hubo, las tensiones que generó la imposición del Tratado de Libre Comercio en el 2006 y 2007. Pero de pronto incluso toda esta guerra sucia, bueno, y con las elecciones, la imposición del Tratado de Libre Comercio incluso vino a degradar la estabilidad democrática que había gozado y de la cual se había enorgullecido Costa Rica hasta entonces. Y después con las elecciones o el surgimiento de nuevas alternativas políticas como las que eh, encabezaba Villalta, ¿verdad? Con toda esta guerra sucia, eh, toda esta campaña sucia para destruir su candidatura, ¿verdad? Que era financiado por Chávez, por Ortega, que eso no se había visto así antes, pero es que era mucho más propio de El Salvador o de la propia de Nicaragua. Siento que, y bueno, y también con la incidencia y el deterioro en la seguridad que ha tenido Costa Rica en los últimos años, eso miro que también se está semejando más a los otros países centroamericanos. Y lo mismo ha ocurrido con Panamá, después de la invasión en 1989. ¿Ves? Que también, bueno, ha buscado también un mayor espacio en estos organismos de integración. Pero incluso la OEA en algún momento tenía su oficina regional y decía claramente, era la oficina regional de Centroamérica y Panamá. Panamá también por su propia historia era o también otra realidad aparte y ahora se ha venido centroamericanizando. Y Belice, bueno, Belice también que siempre, digamos, siempre la parte de Centroamérica, desde el momento en que Guatemala no, no aceptaba su independencia hasta que tuvo que hacerlo ya en 1981, a partir de 1981. Entonces miro que esta idea de pensar Centroamérica como una perspectiva ísmica, pues se ajusta a esto que estamos viviendo en términos concretos y reales. Ahora bien, en términos de la propuesta y de todo el ejercicio realizado, me pareció que hacía falta señalar un aspecto que ha estado muy, o bueno, muy concreto, muy vigente y ha sido determinante y que ha sido la intervención estadounidense. Porque, por ejemplo, ahorita el compañero Mario decía que, bueno, ¿cómo y por qué Dawison, cómo llegó a ser líder nacional, incluso presidente de la Asamblea Legislativa en El Salvador? ¿Verdad? Presidente de un partido, bueno, venía de un escuadrón de la muerte, era el que organizó los escuadrones de la muerte. Y eso fue, bueno, efectivamente por el apoyo y el respaldo político, militar y económico que recibió de Estados Unidos. Y así ha sido, bueno, con Guaidó es lo mismo. Incluso sin negar la oposición fuerte que existe por parte de amplios sectores de la población en Nicaragua al gobierno de Ortega, los liderazgos políticos, la oposición también han tenido esta proyección que tienen en los medios también por el respaldo mediático y del gobierno estadounidense, ¿verdad? Pero en términos generales, uno mira las encuestas, incluso de Sid Gallup y de otras empresas que de ninguna manera podrían sospecharse que son pro Ortega o pro sandinistas, revelan que solo tienen una aceptación, un reconocimiento del 1 al 3% de la población. Pero entonces son liderazgos que realmente funcionan más para el exterior que dentro de las propias bases. Pero bueno, entonces eso siento que me hacía falta en esta introducción, que también miro que, bueno, que es un esfuerzo admirable. Y también consideraba que habría que quizás trabajar un poco más con historia, como ser más incisivo o ser más, incluso diría yo hasta preciso. Porque, por ejemplo, se señala, y cito, cabe señalar que estos tres países del Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras,
también comparten como rasgo importante en su historia política del siglo XX la inexistencia de una democracia liberal sólida. Y yo podría decir, bueno, pero Nicaragua también comparte eso, ¿verdad? O sea, ¿dónde hubo una democracia liberal sólida en Nicaragua? Y así, bueno, no voy a señalar, pero en parte en ese sentido sí siento que había que hacer algunas precisiones, algunos ajustes históricos, ¿ves? Por ejemplo, de hecho, los tratados Torrijos-Carter en 1977 lo que dice es que Estados Unidos en el año 2000 va a regresar la soberanía de la zona del canal y la administración del canal a los panameños. Y la presencia estadounidense y las bases, ¿verdad? Las militares que tenía ahí en la zona, incluyendo la Escuela de las Américas, donde se formaron todos los dictadores latinoamericanos, pues se iba a eliminar hasta el 2000, ¿verdad? O sea, no solo fueron 47 años, 45 años que hubo presencia militar estadounidense, sino desde 1903, cuando la independizó de Colombia, hasta el 2000, ¿ve? No en el 77. Y bueno, la invasión de 1989 en parte también tenía ese objetivo, más que capturar al narcotraficante Noriega, era destruir las fuerzas de defensa de Panamá, que tenía y todavía reivindicaba el legado nacionalista de Torrijos, que fue quien obligó al gobierno de Carter a aceptar este acuerdo por el cual se le devolvía el canal y la zona, ¿verdad? Esta que los estadounidenses tenían soberanía dentro del propio Panamá. En fin, siento que es muy sugerente y me entusiasma y bueno, y hay mucho por decir, por discutir, por pensar, por repensar y me parece pues sí un desafío eh, muy fascinante y realmente lo agradezco. Y espero, bueno, sumarme y poder aportar. Gracias, Guillermo. Sí, no, tal vez si después nos mandas algunas observaciones ahí por escrito sería fantástico, ¿no? Lo que pasa es que no podíamos había un gran dilema entre si ampliábamos y éramos más precisos y otra vez volvíamos a hacer las explicaciones, digamos, por país. Eso fue, pero bueno. No, excelente. Yo no sé si alguien más quisiera participar, tal vez voy a pedirles, digamos, porque para que no extendernos mucho, sí, no sé si alguien más quisiera decir alguna cosa, comentar algo de los Pilar, excelente, me encantaría saber Me si da la mucha pena literatura, porque desde la literatura, ¿verdad? ¿qué me dice la literatura? Plantea un reto gigantesco, o sea, pensar efectivamente, la introducción me hizo así como, bueno, plantear varios retos en términos de lo que la literatura propiamente puede, la ficción particularmente, ¿no? ¿Qué es lo que trabajo puede decir sobre esto? Y bueno, independientemente de las discusiones que se puedan tener sobre todo lo que plantea, yo me preguntaba el asunto en especial sobre el Estado-Nación y esta transformación y cómo se figuraba en la literatura actual, contemporánea, digamos, centroamericana en algunos países, no puedo hablar absolutamente de todos, pero en algunos, y efectivamente, es decir, lo que hace la literatura actualmente, y a lo mejor habría que trabajarlo mucho más en esta idea de estas colectividades, digamos, es resquebrajar totalmente la idea del Estado y de la nación. Es decir, no hay, por supuesto, el Estado no solamente se convierte, bueno, está la anomia, por supuesto, ya trabajada en las novelas policíacas, etcétera, pero no solamente en eso, es un Estado criminal que vela solamente por intereses de clase, por supuesto que define cuáles son las vidas útiles y cuáles no, en el caso de los feminicidios, por ejemplo, que es una idea que no tiene una concreción, digamos, en términos de beneficio. ¿No? ¿Cómo ha cambiado esta idea y desde dónde se está nombrando? ¿No? Desde los muertos, por supuesto, y entonces está irrumpiendo en el asunto de discurso de la memoria, ¿no? Desde lo inexistente propiamente. Entonces,
lo que nos plantea es efectivamente este cambio, solamente algunos resquicios donde ejercer una libertad que ya no es colectiva, por supuesto, ¿no? Y la posibilidad de reflexionar sobre esta idea que hemos tenido sobre nación, más bien no sobre una homogeneidad, no sobre una nación homogénea que lucha por el bienestar, sino como una nación profundamente desigual. No las presenta la literatura, no las da la literatura, no las da la ficción actual, ¿no? Entonces valdría la pena a lo mejor ver cuáles son estas figuraciones en esos términos y en los términos que se está proponiendo como anticipatorio quizá también de lo que podría venir, porque es bien difícil nombrar lo que está surgiendo nuevo y a lo mejor desde el arte se puede hacer, ¿no? Entonces habría que reflexionar sobre eso. Simplemente me plantea 50 retos, ¿no? Como para reflexionar en ellos. Gracias. Gracias, Pilar. Y no sé si la otra compañera que es de literatura, a mí me gustaría ver, no hay entonces, tengo una pregunta así muy puntual, es que lo que dijo Mario es muy interesante del vacío, ¿no? Del vacío de la identidad, y es algo que nosotros, bueno, discutimos mucho, pero en la literatura entonces contemporánea centroamericana no existe alguna conexión, digamos que uno podría hablar con una identidad centroamericana ahí se refleje, no. Sí, o sea, sí, o sea, sí hay una identidad porque siempre se escribe desde el ser centroamericano y se identifica, aunque sea territorialmente en algunas partes, en algunas otras no. Más bien se refiere precisamente a las condiciones en que actualmente se desarrolla, digamos, los personajes y demás. Pero sí, claro que sí, no es que sea... Lo que pasa es que los discursos hegemónicos, digamos, si los podemos nombrar así, los discursos hegemónicos son los que se cuestionan por todos lados, ¿no? Eso es lo que sucede. Sí, excelente, interesante. Bueno, don Roberto alzó la mano, pero tenemos la otra compañera que tal vez nos hace Es una acotación. Don Roberto, un momentito. ¿Cuál es tu? Disculpa. Yosa Handy. Lindo. Yosa Handy. Sí, ok. Es decir, sí hablamos cuando nos referimos a la literatura de la región centroamericana, pero no deja de haber un cuestionamiento si podemos hablar como tal de una literatura centroamericana global, porque tenemos diferentes tipos de literatura y propuestas literarias de acuerdo a las regiones que, bueno, después de leer el texto, puedo identificar mejor, ¿no? Incluso, por ejemplo, Pilar y yo hemos trabajado en algunos textos en conjunto y hacemos selección de países de acuerdo, por ejemplo, a contextos sociopolíticos o a propuestas narrativas. Entonces, hablar, por ejemplo, hacer una literatura centroamericana, siempre tenemos que definir de qué países estamos hablando cuando hacemos nuestras propuestas académicas. Nunca hemos hablado de toda la región centroamericana, la región ísmica, como ustedes la mencionan. Siempre tenemos que delimitar de qué estamos hablando, ¿no? Gracias, muy amable. Don Roberto, tiene el micrófono apagado, don Roberto, un gusto que esté con nosotros. Buenos días. Hola, Primero agradecer que me permitieron el link. No lo tenía porque he tenido problemas de comunicación. Se me dañó el teléfono. Entonces pensé que no iba a poder escucharlos hoy. Escuché la anterior sesión porque me llegó diferido el audio o la grabación y la he estado escuchando. He leído también parte del contenido del libro y me parece interesante. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me están escuchando? Muy bien, escuchamos muy bien. No sé si tenemos límite de tiempo para participar, porque yo ingresé tarde, una hora después. En Honduras, así
así no es un elemento de identificación en el sentido común. Cuando nos convocan a una sesión, decimos hora exacta u hora hondureña. Es una hora después. Eso me ocurrió hoy. Bueno. Interesante analizar sobre todo la participación de Mario y de Guillermo, aunque no escuché toda la participación de Mario. Sí escuché a Guillermo y me parece interesante las puntualizaciones que hace. Felicitar a todo el grupo que ha trabajado. Les decía en la primera sesión que a mí me hubiera gustado participar desde la idea de constitución del grupo y la definición del concepto. El concepto de istmo es fundamentalmente geográfico. Yo he trabajado en los 3 niveles de educación, en el nivel básico, medio y universitario. Y nosotros en estudios sociales diferenciamos de esos conceptos, los conceptos geográficos. Cuando hablamos del istmo centroamericano, nos referimos, y así lo describen en el prólogo, desde el Darién en Panamá hasta Tehuantepec en México. En este sentido incluimos Chiapas y los territorios del Soconusco. Se incluye Belice, se incluye Panamá, que en perspectiva histórica, Panamá no formó parte de la Capitanía General de Guatemala, porque en ese tiempo Panamá era territorio de Colombia. De acuerdo con las observaciones que hace Guillermo, es importante la dimensión histórica para definir o dimensionar la perspectiva ísmica. Yo considero que, aparte de la visión geográfica como unidad territorial o de territorios o de espacios, es importante dimensionar a la región históricamente. Históricamente, nosotros decimos Centroamérica y nos referimos a lo que fue parte de la Capitanía General de Guatemala, que incluía Chiapas, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, hasta ahí. Cuando nosotros enseñamos y usamos el concepto de Centroamérica, lo vemos como esa unidad histórica que formó parte de la Capitanía General de Guatemala y que también, al proclamar la independencia en 1821-1823, se estableció como unidad lo que pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. Incluso nosotros afirmamos que la independencia que se proclamó en Guatemala en 1821 solamente dice independencia de Guatemala. Y la redactó José Cecilio del Valle porque era secretario de ayuntamiento. No es porque él quería redactarla, sino cumpliendo su función de secretario de ayuntamiento de la Capitanía General de Guatemala. Gradualmente estas provincias se fueron declarando la separación con España
pero posteriormente a la Declaración de Guatemala. Y finalmente, como fue un acto de oportunismo político, la Declaración de Independencia de 1821, Centroamérica, más bien México anexó a Centroamérica aquel imperio que pretendió establecer Iturbide. Y entonces la declaración verdadera de independencia fue el 1 de julio de 1823, donde realmente usan el concepto de independencia. Creo que fue, se me olvida el nombre, pero era de apellido Córdoba, salvadoreño, quien la escribió. Y esa sí es una declaración de independencia. Lo otro es un acta, la que escribió José Cecilio del Valle es un acta provisional. Bueno, pero eso ya es para otra sesión. Les decía, la dimensión histórica es importante. Bien señalaba Guillermo que Belice, por ejemplo, tenemos, particularmente nosotros los hondureños, tenemos poca relación con Belice. Y sí, gradualmente se ha venido constituyendo la unidad, integrando Panamá después de la independencia, creo que fue en 1914, con intervención de los Estados Unidos por intereses estratégicos en el canal, en la construcción del canal de Panamá. En ese sentido, es importante también considerar, yo escuché los conceptos de identidad. Habría que dimensionarla entonces en términos de espacio social y de representaciones sociales, más que de imaginarios, porque las representaciones sociales hacen referencia a la diversidad y los imaginarios hacen referencia a culturas homogéneas. Y a pesar de ser una región relativamente pequeña como espacio geográfico, hay diversidad. Entonces lo que hay son diferentes representaciones que nosotros mismos estamos expresando aquí en este grupo. Son diversas representaciones sociales que tenemos, es decir, sentidos de pertenencia a la región. Ustedes lo enfatizan, o creo que fue Guillermo, lo enfatiza muy bien el hecho de la diferencia que ha marcado Costa Rica, por ejemplo, en la región. Y la otra dimensión en la constitución del Estado liberal en Centroamérica, que la iniciativa después de la independencia en la definición del Estado liberal de Centroamérica fue el Estado federal. Y las oligarquías que se constituyeron en contradicción colonial se opusieron a la constitución del Estado liberal federal, que fue la iniciativa, como unidad política centroamericana. Mario relaciona ese fraccionamiento o esa fragmentación con los nacionalismos. En relación con la integración, es claro que en Centroamérica las oligarquías están integradas, las oligarquías financieras principalmente están integradas. Incluso nosotros que hemos sido los más empobrecidos de la región, aquí hay empresas que tienen intereses hasta en Panamá. Es decir, grupos empresariales que tienen intereses hasta en Panamá. En ese sentido, la integración ha sido efectiva entre los grupos de poder en Centroamérica. Y hubo experiencias
de vinculación orgánica de los movimientos populares con la Revolución Salvadoreña, por ejemplo. Nosotros participamos. Participamos también con la Revolución Sandinista. Y menos hemos tenido, en el caso hondureño, menos participación con los intentos revolucionarios en Guatemala, pero sí bastante identidad con El Salvador y con Nicaragua. En ese sentido, es importante considerar o ver la región, si se ve en perspectiva ísmica, como lo puntualizaba Guillermo, como la conexión norte-sur entre América del Sur y América del Norte. Pero esta perspectiva tendríamos que dimensionarla como espacio de relaciones sociales en sentido histórico. Y como una región que a pesar de no es homogénea, a pesar de ser pequeña, no es homogénea. Existe diversidad sociocultural y si compartimos como unidad, compartimos la dimensión histórica de construcción de particularmente la unidad sociopolítica de la región. En términos de relaciones sociales, no hay ninguno de los estados de Centroamérica que no sea capitalista. Capitalismo subalterno, pero son estados capitalistas. Y hasta en el sentido común, en Centroamérica, prevalece el pensamiento liberal, todavía. Solamente, muchas gracias. Excelente, muy buenas observaciones. Yo tengo mucho que decir de todo lo que han dicho, pero Carlos Domínguez desde Brasilia, creo, levantó la mano. Tal vez si lo escuchamos porque se nos ha sido corto el tiempo. Creo que tal vez la próxima sesión vamos a tener que ver cómo nos organizamos de una metodología de trabajo que permitamos todos participar y llegar a pequeñas conclusiones que me parece importante. Carlos, adelante, gusto de verte. Gracias. Hola, voy a ser muy breve porque ya pasaron, el tiempo está corto, ¿no? En primer lugar, bueno, felicitar a los organizadores del libro, a Denia, Amaral, Alexander y otros colegas que trabajaron arduamente en ese esfuerzo. Demoró un tiempo en salir, pero lo importante es que salió y eso es algo que yo valoro mucho, agradezco la oportunidad, incluso por permitirme contribuir con la obra y en general yo estoy a disposición para continuar colaborando en lo que ustedes como líderes, ¿no?, consideren apropiado, pertinente. Mi reflexión es muy breve y la idea que me gustaría plantear aquí es lo siguiente. Yo veo, por lo menos es mi percepción, que aquí tenemos colegas con diferente formación y evidentemente eso enriquece nuestras actividades, pero lo que yo veo es que cada uno está como en su campo, ¿no? Y la propuesta que a mí me gustaría levantar sería que anualmente o a cada cierto tiempo, si Amaral, por ejemplo, decide organizar una futura obra, que tenga, por ejemplo, un foco, ¿no? Un foco que nos permita trabajar un tema desde diferentes perspectivas de formación. Por ejemplo, un tema que a mí me parece muy importante sería trabajar en la cuestión de la integración regional
desde diferentes ángulos, desde la antropología, desde la lingüística, desde la literatura, desde la ciencia política, desde la economía, o así por delante. Otro podría ser la calidad de la democracia en Centroamérica. No necesariamente para colocar a que algunos países están mejor, otros peor, y sí para tratar dimensiones específicas de la calidad de la democracia en la región, porque eso nos interesa a todos. O una obra más de sentido metodológico, Amaral y Dunia. Técnicas de investigación que pudiesen ser interesantes desde las diferentes perspectivas para trabajar en contextos a veces de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad política y económica. Entonces, la idea sería, y ya con esto termino, ver si es posible hacer un ejercicio en el que colegas que sabemos que tenemos formaciones diferentes, instituciones diferentes, trayectorias, a veces hasta fundamentación teórica diferente, ¿no? Preferencias diferentes, pero quizá podríamos converger, así se dice, converger, en asuntos focales, cruciales, y que esto nos ayude a avanzar de alguna forma, ¿no? Y no simplemente cada uno estar en su cajita, dialogando con sus temas propios, y sí ver el asunto de una forma un poco más amplia. Y por último, ya, y con esto termino, algo que me parece interesante para el futuro, ¿no? Es lo siguiente, viéndolo desde lejos, yo vivo en Brasil, ¿no? En Centroamérica el SICA incluye a República Dominicana. Y yo pienso que quizá para adelante, en algún momento, establecer algún diálogo con colegas dominicanos pudiese ayudar, pudiese contribuir, pudiese ser una alternativa. Con eso termino. Gracias. Excelente, Carlos. Anotadísimo las ideas, muy interesantes. Amaral. Yo solamente quiero reaccionar a la cuestión que estaba mencionando Carlos. O sea, aquí realmente ya no es si Amaral, o Denia, Alex o Carmen hagan otro libro. Aquí el punto es por qué no lo propones, Carlos, y lo diriges tú. Porque esos pensamientos que tienes, o sea, son completamente válidos. Porque lo que nosotros hicimos, y exactamente lo que tú estabas mencionando sobre cómo investigar Centroamérica, era una pregunta que no, o sea, que la tenemos, que la discutimos, pero que no la logramos abarcar en este posicionamiento. Entonces, yo estoy ahí completamente de acuerdo, es una interesantísima idea y la puedes echar a andar, o sea, porque aquí el punto está de que ya nosotros tenemos como unos puntos de partida, pero no podemos abarcarlo todo, en todo. Y sobre todo esta situación de la perspectiva ísmica. Hay cosas que salen, ya son nuevas cuestiones, son nuevos puntos de vista, son otras cuestiones que son de interés, que nosotros ya no damos manos para abasto y todo eso. Entonces yo realmente celebro ese posicionamiento y te animo a que puedas dirigir y puedas coordinar. Nosotros apoyamos con todo lo que podemos y con lo que sabemos en este momento, y invitar a las personas del GT a participar en este proyecto editorial, porque sí, o sea, cómo investigar Centroamérica, con qué posiciones, con qué perspectiva, es algo que nosotros nos preguntamos y no pudimos dar respuesta. Pero si tú quieres echar adelante esta situación, puedes escribir un pequeño proyecto para la situación del libro y lo comenzamos a divulgar al interior del grupo de trabajo y nos vamos enrumbando a poder apoyar y construir
esa propuesta de forma colectiva. Entonces, eso quería reaccionar directamente a la posición de Carlos y agradecer a todas las reflexiones que hemos tenido antes, porque sí, eso enriquece más y nos presentan otras perspectivas, otras cuestiones de interrogación, o sea, la situación de la literatura y mirar y hablarnos desde la inexistencia. Eso me pareció algo, no, o sea, interesante para aprofundar ese punto, o lo que dijo el compañero Perna sobre siempre mirando para otro lado. Y eso es algo que también lo discutimos mucho a nivel interno de esas reflexiones para construir la introducción, de que siempre vemos y nos identificamos como centroamericanos, pero desde perspectiva del otro. Y cuando estamos fuera de Centroamérica, se habla de ser centroamericano, pero la gran mayoría al interior de los países se identifican con el Estado-Nación y las fronteras que nos dividen. Y bueno, y esa es una discusión que todavía es bastante compleja y para aprofundar, pero sí, yo en particular me siento muy feliz por esas discusiones, porque sí son temáticas que están en el tintero y yo creo que son valederas poderlas retomar y poderlas aprofundar en este trienio del GT. Eso, gracias. Gracias, Amaral. Pucha, bueno, tenemos a Edgar y a Biseida levantando la mano. Vamos a darles un espacio, pero yo creo que nosotros podríamos comprometernos para la próxima sesión, hacer una metodología de trabajo que nos permita facilitar un poquito más el tiempo y hacer como ir haciendo pequeños acuerdos, ¿no? Yo también, Carlos, me gustaron mucho sus ideas. Ahí luego podemos conversar algunas cosas. Una de las cosas que creo que el reto que sigue es hacer investigaciones concretas pensando en esa perspectiva ísmica y lo de la metodología, fantástico, es decir, eso hay que hacerlo. En fin, voy a darle la palabra a Edgar. Edgar, un poquito de tiempo porque estamos limitados, porque esto es un Zoom de Claxo. Y entonces ahorita nos van a cortar, pero bueno, no importa, usemos hasta que nos corten. Y después le doy a Briseida y hacemos una pequeñita comunicado de cierre. Y yo creo que este diálogo que empezamos hoy podríamos darle continuidad a los temas, porque hay muchos temas sobre el tintero. Podríamos hacer una pequeña agenda, metodología de trabajo para la próxima sesión y darle continuidad a los temas. Edgar, adelante, gracias. Gracias, hola, buen día. Yo solamente quería dejar sobre en el tintero, compartieron dos textos, ¿no? Uno hace algunas semanas y el de ayer. Entonces yo revisé sobre todo la introducción, el prólogo del que habían compartido anteriormente hace algunas semanas, y a mí me gustó mucho, bueno, al menos dos aspectos sobre esta reflexión sobre qué es la perspectiva ísmica, cuando hablan de la diáspora, ¿no? Entonces yo, como soy nuevo en este grupo, pues conozco poco de la dinámica que se ha dado acá, pero yo ya conocía de Huismo. Entonces la primera vez que lo vi por redes sociales y demás, yo dije, pues han de ser brasileños que trabajan sobre Centroamérica, ¿no? Y después, como he participado en estas sesiones, pues me da la impresión de que la mayoría somos personas interesadas en Centroamérica que no vivimos en Centroamérica. No sé si seamos mayoría, yo soy mexicano y estudio El Salvador, ¿no? Entonces así me he dado cuenta. No les conozco todavía más a profundidad, pero creo que esa es una reflexión que nos involucra directamente, ¿no? O sea, el pensar en Centroamérica incluso fuera de las fronteras sísmicas. Y también obviamente como mexicano, pues me interpela mucho al principio del texto cuando se describe el istmo desde el istmo de Tehuantepec, ¿no? O lo que comentaba Roberto Briceño hace rato de Soconusco y Chiapas y la historia colonial y pertenecían a la Capitanía General de Guatemala, ¿no? Entonces, el dónde queda México, queda en muchos lados, pero desde esta perspectiva o no queda en otros, pero desde la perspectiva de la diáspora y todos estos diálogos que van incorporados como lo transfronterizo, las hibridaciones, lo local, ¿no? Local global, todas esas discusiones, yo creo que esos repito, nos interpela no solo temáticamente, sino personalmente de nuestra ubicación en el mundo, ¿no? Entonces yo quería destacar eso particularmente. Gracias.
Excelente, Edgar. Como que para conseguir una perspectiva ísmica vamos a obligar al sujeto de estudio a salir de Centroamérica, como decía Amaral. Siempre hemos pensado mucho eso. Briseida, querida. Bueno, me ha encantado esta sesión, debo confesarlo, me han interesado muchísimo las observaciones de los diferentes colegas y han dado un punto clave que en Panamá ha removido la historia oficial. Este es un problema que tiene que ver con la creación de las falsas identidades en los estados latinoamericanos y caribeños que ganaron, los que ganaron, la impusieron. Entonces hay mucho romanticismo en el marco de la construcción de las identidades, en particular en Panamá, que gracias a las ciencias sociales, no a la historia oficial, han habido muchísimos aportes, tanto de sociólogos como de un abogado, ¿verdad? Y que el 3 de noviembre de 1903, cuando se cumplieron los 100 años de la separación, entre comillas, de Panamá de Colombia, generó una discusión a nivel nacional y nos dimos cuenta, ese estremecimiento, que era importante revisar la historia de nuestros países. Por eso este tema es fundamental. Hay muchos mitos, muchas falsedades, y recordemos que quienes hacen la historia, o las han hecho hasta ahora, son los que ganaron. La burguesía del istmo centroamericano, ¿verdad? Esa visión que Oísmo ha querido ver desde Chiapas hasta Panamá, sí está, como uno de los colegas lo dijo, ellos están claritos en lo que quieren. Pero como nosotros, los desde abajo, que es lo que ha querido hacer Oísmo, reconstruimos estos pedazos y revisamos y vemos verdaderamente cómo hemos llegado hasta aquí, cómo nos han querido separar a través de fronteras y cómo nosotros podemos reestructurarnos y tener una mirada más crítica, más realista, rompiendo esos, digamos, esos niveles de prejuicios que han existido hasta ahora o esos mitos. Entonces me parece muy oportuno y pertinente las observaciones aquí señaladas y tener una visión a largo plazo. Porque, por ejemplo, aquí no quiero extenderme, pero por ejemplo, en el caso de Panamá, ese tema de la identidad ha sido un tema que está siendo estudiado precisamente porque nosotros venimos desde que éramos de parte de Nueva Granada y más allá en 1821 cuando nos independizamos de España, cómo llegamos a ser parte del Estado, de un Estado que no era Colombia como la conocemos hoy, en primer lugar, ¿no? El gran sueño de Bolívar, cómo después los gringos, ¿no? En la medida que fueron creciendo como Estado con un poder imperialista, fue interesándose en nuestros países y fue creando a imagen y semejanza de ellos en la búsqueda de esa construcción del canal. Y como nosotros, con los franceses desde 1855, ¿verdad? Vienen con la idea de zanjar una gran franja por Centroamérica, que como bien lo dijo, primero por Nicaragua y después terminan en Panamá, y cómo eso va construyendo estados-naciones como Panamá, con una intervención norteamericana que nos costó sangre, sudor y lágrimas, que ese tratado que señaló el compañero, que firmó Torrijos, no lo firmó porque él quiso, sino porque eso tiene toda una historia detrás, toda una historia que fue realmente la que entonces nos hizo construir una verdadera identidad, que por eso es que es tan complejo, pero que es apasionante, y me parece que este análisis que han hecho los diferentes compañeros abunda muchísimo a tener cada vez más una claridad y ha sido un gran aporte este libro en ese sentido, que mira Denia cómo nos ha dejado, ¿verdad? Entonces esto amerita varias sesiones más muy enriquecedoras y interdisciplinariamente además, porque las expresiones artísticas nos están demostrando que también son sumamente importantes en este proceso. Y no sigo porque si no me apasiono más. Linda, Briseida, gracias, gracias. Sí, ya nos van a cortar casi el Zoom. Bueno, yo tendría mucho que decir, pero no sé ni por dónde empezar, pero creo que me parece a mí que podríamos dejar para la próxima sesión como una retroalimentación, tal vez una relectura de algunos de los puntos
quizás con Nelise, con Alexander, con Carmen Amaral y Briseida podríamos pensar algunos puntos estratégicos para repensar en la próxima sesión algunos temas que a mí me parece que han quedado sobre el tintero y que también ustedes lograron rescatar. Es muy interesante, ¿no? Lograron destacar algunas de las ideas que fueron ejes de nuestra reflexión y algunas de las que intentamos huir. Es decir, algunas cosas que han señalado aquí que me parecen lindísimas fueron las que no queríamos hacer, ¿no? Pero todo esto se enriquece justamente en dialogar por qué queríamos huir de esas ideas. No sé, Alexander, si querés decir algo de cierre, pero por lo menos yo me comprometo a tratar de hacer una metodología de trabajo para la próxima sesión, tratando de seleccionar algunos temas y seguir con el diálogo. Me encantaría, bueno, no, pero hay una discusión muy interesante sobre cinematografía centroamericana que la leí muy recientemente y yo, perdonen así el atrevimiento, pero yo siento que nos da respuestas muy interesantes y eso es algo que algún momento pensamos hacer, no sé si se acuerdan, hacer un ciclo de cine centroamericano. Pero bueno, Alexander, no sé si quieres decir algo y para cerrar. Bueno, pues más bien muy rápido, te agradezco, Denia, y las palabras finales. Yo creo que lo que has puntuado perfecto para dar seguimiento a la actividad a partir de esta hoja de ruta que mencionas, dando atención a los puntos destacados que mueven pasiones y polémicas que sí hemos discutido muy al interno del proceso de construcción de este texto, evadiendo algunos puntos como bien mencionas. Entonces, nomás destacar que creo que algunas palabritas claves son identidad y nacionalidad, no son sinónimos, ¿verdad? Tierra tiene que ver con territorio y territorialidad. Entonces, la idea de istmo también atraviesa mucho estas cuestiones fundamentales. Por lo tanto, hay una discusión de identidad que va al seno de las discusiones ambientales también por percibir el istmo en su valor geográfico, no solo de tierra, sino también lo de lo político, asociado a esta percepción de una identidad tierra en estas tres patas, tierra, territorio y territorialidad. Y por ahí dejo el asunto como provocación para el seguimiento en la próxima sesión. Gracias, Deni. Esos temas, yo creo que uno de esos temas ya es suficiente porque da para mucho. No, aquí creo que este tema de identidad, nacionalidad y los conceptos que Roberto nos coloca, representaciones sociales e imaginarios también, ¿no? Que están, que también me parece que son claves. No, entonces yo creo que como UISMO nos queda la tarea de buscar esta hoja de ruta y algunos barcos que serían como nuestros temas y buscar una metodología de trabajo donde controlemos un poquito el tiempo. Nada más esperemos que Claxo la otra vez inicie antes la sesión y si no, pues Nelise y yo vamos a utilizar los Zoom que tenemos de nuestras instituciones aquí en Costa Rica. Ya lo vamos a resolver de otra forma, ¿verdad, Denia? Sí, totalmente, sí, porque es mucho estrés invitar a alguien y que no aparezca. Sí. Pero la próxima sesión va a ser por los enlaces de ustedes porque es feriado. Bueno, es cierto, es correcto. Perfecto. Sí, es que empezamos con hora hondureña, como dijo don Roberto, empezamos un poquito tarde, pero no, esa no era la intención, pero bueno, entonces, no, yo les agradezco mucho, yo tengo mucho que decir, pero no voy a hablar nada porque como dijo Briseida, me emociono y les voy a quitar más tiempo, ya llevamos 2 horas, agradezco la paciencia, el hecho que estén aquí, el entusiasmo, y nos quedamos con esa tarea hermosísima, hacer una hoja de ruta de discusión y ver si para cada una de las sesiones por lo menos intentamos llegar a algunos acuerdos. Yo creo que eso sería muy interesante. Algunos acuerdos no, como algunos ángulos, digamos, desde dónde trabajar. O consensos, consensos. Consensos. Exacto, consensos. Algunas oraciones incluso, podremos intentar algún ejercicio de un texto colectivo y que cada sesión termine con algunas oraciones, un párrafo, eso ayuda mucho a pensar y quién sabe si de ahí nos sale alguna cosa bonita y productiva también. Bueno, colegas, entonces les agradezco, yo tengo otra reunión, me está llamando ya la universidad, ¿verdad? El YUC,
jugo ahí. Tengo otra reunión de trabajo, pero me encanta verlos, me encanta el entusiasmo y entonces nos veríamos dentro de la último viernes del mes de mayo, ¿verdad? Es así. Un abrazo fuerte. No sé, Nelly, si quieres decir algo para el cierre, nada más. Muchas gracias por la paciencia y enriquecedora. Este espacio fue realmente muy productivo. Muchas gracias. Un abrazo grande, nos vemos. Saludos. Chao. Gracias, buen día. Feliz Buen fin 1 de semana. mayo. Ah, sí. Feliz 1 de mayo. Muy buen fin de semana a todos y todas. Chao.